Vamos a hablar hoy acerca de Daniel. Daniel el profeta, Daniel el gran estadista, Daniel el gobernador, Daniel el rey del imperio babilónico durante 7 años. Los babilonios, con su rey Nabucodonosor, rodearon a Jerusalén, la sitiaron durante 5, 6, 7 años, al cabo de los cuales la tomaron a Jerusalén. Los israelitas, empezando por su rey, se habían apartado de los mandamientos de Dios, se habían apartado de la palabra de Dios, y por ese motivo Dios los castigó. Acá podemos ver en el primer cuadro a Jerusalén en llamas y todos los israelitas que no habían sido tan malos, sino que habían tenido en cuenta la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, fueron llevados cautivos a Babilonia por el pecado de no predicarle, de no exhortar, de no amonestar a sus familiares que se habían apartado de la palabra de Dios. Por ser tolerantes, entonces tuvieron que ir como esclavos durante 70 años a Babilonia. El camino para ellos fue terrible, porque tuvieron que caminar por el desierto, atravesando el desierto de Siria, y llegar hasta Babilonia, y se gastaron como mínimo 3 meses caminando descalzos, con hambre, sin poder dormir bien porque les tocaba tirarse al piso y dormir en el piso, en el suelo, sin comida suficiente, y fuera de eso, si decían algo o protestaban, recibir latigazos de los soldados de Nabucodonosor. Así fueron llevados a Babilonia. En el segundo cuadro ya los vemos más lejos de Jerusalén, Jerusalén ardiendo en llamas, y ellos van cautivos hacia la tierra de Babilonia. Esto sucedió en el año 599 antes del Señor Jesucristo. En ese grupo iba también Daniel, el profeta Daniel, que era tal vez un jovencito de unos 15, 16, 17 años. Iba también Azarías, Misael y Ananías, que eran los jóvenes amigos que desde niños habían crecido como príncipes en Jerusalén y que sus padres les habían enseñado el temor de Dios y les habían enseñado los mandamientos de Dios, y ellos los cumplían, aunque eran tolerantes con la maldad del rey y de todos sus súbditos y de todas las demás personas. Y por este pecado tuvieron que sufrir el castigo de ir caminando 3 meses por el desierto hasta Babilonia y luego ser esclavizados. Acá tenemos un mapa en el cual vemos una de las estrellas rojas. Esta que está acá es Palestina. Aquí tenemos a Sidón, Palestina, Jerusalén, y este es el terreno de Israel. Aquí está el Sinaí, el desierto del Sinaí. Aquí está Egipto. Antes de haber sido llevados cautivos los israelitas a Babilonia, entonces un grupo de israelitas se fueron para Egipto. Entonces acá tenemos esta estrella de David, que quiere decir el grupo de israelitas que se fueron para Egipto. Pero cuando Nabucodonosor atacó a Egipto, este grupo pasó a Etiopía. Entonces ese grupo es lo que hoy en día se conoce como los judíos etíopes, y se quedaron allá. Algunos se quedaron también en Egipto. Los que de pronto no pudieron viajar hasta Etiopía porque era por el camino desértico, con muchas
dificultades, hambres y todo eso para poder llegar a Etiopía, entonces se quedaron en Egipto. El otro grupo, el grupo mayoritario de israelitas, fue llevado durante 3 meses caminando hasta Babilonia. Aquí en Babilonia estuvieron los israelitas durante 70 años como esclavos de los babilonios. Pero hay que ver algo muy importante. Antes, el imperio asirio, que gobernaba toda esta parte, había llegado hasta acá. El imperio asirio había... Bueno, aquí se me perdió el hilo. El imperio asirio había llevado las 10 tribus de Samaria y de Israel, las tribus del norte, y las estableció acá, cerca al Mar Negro, y acá en lo que se llamaba Media, Susa, Elam, en el territorio de los elamitas. Entonces hasta ahí llevó a Siria 2 grupos de judíos y los estableció en ese sector. Ahí duraron aproximadamente 200 años desconectados del otro grupo mayoritario de Israel, de Judá, de Benjamín, de Efraín, que eran las tribus del sur. Bueno, algunos de estos judíos siguieron practicando la ley de Dios, otros no, otros practicaban a medias, y algunos se dedicaron a la música, a tocar instrumentos, a cantar y así. Entonces ese grupo de músicos, un grupo de estos músicos, no sabemos si fue el rey Darío o el rey Ciro, regaló un grupo considerable a la corte de un príncipe de la India. Y ese grupo de israelitas se estableció en la India. Tal vez después ya el príncipe o el rey de la India no les gustó mucho la música, quién sabe qué pasaría, los echó del palacio y ellos vivieron en esta parte de la India. Y ahí se quedaron y se mezclaron con los hindúes. Ese grupo perdió su identidad como israelitas, conservaron algunas palabras, algunas tradiciones, pero se mezclaron con tradiciones y se mezclaron también con el idioma de la India y se conocen como los gitanos. También de este grupo, algunos, como vivían sin tierra y viviendo en carpas, algunos de estos empezaron a viajar, regresaron otra vez y fueron hasta Egipto y se establecieron en Egipto como artistas, como músicos, pero habían perdido ya su identidad. Estos grupos este grupo de gitanos eran de las 10 tribus de Israel que llevaron los samaritanos acá. Pero cuando llegaron los otros judíos acá a Babilonia, entonces estos judíos influenciaron a los judíos, a los israelitas que ya estaban aquí, los de Israel del norte, que ya estaban acá. Algunos se volvieron a la enseñanza bíblica y volvieron otra vez a sus costumbres y se organizaron sinagogas en todas partes donde habían grupos israelitas, judíos. Entonces se organizaron sinagogas. Entonces muchos de las 10 tribus que habían sido llevadas acá al encontrarse con sus hermanos acá, con sus familiares israelitas, entonces se unieron. Así fue que en el gobierno de Nabucodonosor, los israelitas les dieron permiso de establecer sinagogas en todos los sitios donde había israelitas, establecían sinagogas en el imperio babilónico. Bueno, entonces llegó acá a Babilonia, llegó Daniel, Misael, Azarías y Ananías, llegaron acá. Ellos duraron 10 años como esclavos, cargando piedra, siendo azotados, golpeados, durmiendo mal, comiendo mal. Pero ellos, cuando llegaron acá, propusieron en su corazón ser fieles a los mandamientos de Dios, ser fieles a la palabra de Dios. Entonces ellos
tomaron la decisión de todas las noches, así llegaran cansados, con dificultades, reunirse, leer la palabra de Dios y el Sabbat hacer otra reunión y volver otra vez a cantar, a orar, a reunirse y a pedir porque Israel volviera a su territorio. Ellos también se propusieron obedecer en todo a sus capataces, a sus jefes babilónicos y hacer sus tareas sin que los azotaran, sin que los golpearan. Se propusieron eso en su corazón y lo cumplieron. Entonces el jefe de los esclavos le pareció muy buena la actitud de estos muchachos en comparación a los otros y de otros países que habían llevado también cautivos. Entonces eran preferidos por el capataz. Un día el rey Nabucodonosor, después de 10 años de que ellos estaban cargando piedra, barro, haciendo trabajos duros y recibiendo de vez en cuando latigazos, entonces el rey Nabucodonosor, él dijo, bueno, voy a capacitar un poco de gente joven, príncipes de las diferentes tribus, de los diferentes países, y los voy a poner para que me ayuden a gobernar. Entonces buscaron entre todos los más obedientes, los más formales, los más inteligentes, entre los cuales escogieron a Daniel, Misael, Azarías y Ananías y los llevaron a estudiar a la Universidad de Babilonia. Entonces ya dejaron de ser esclavos, ya les dieron buena ropa, buena comida y los llevaron para que participaran aún de la comida del rey. Allí estudiaron. Entonces ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida, ni con el vino, ni con el alcohol, el licor del rey, sino que ellos se propusieron cumplir con las tareas, esforzarse por ser los mejores y apartarse del mal y del pecado. Entonces la orden del rey era que ellos tenían que ir todas las noches al banquete de los príncipes de Babilonia, que tenían que tomar licor, que tenían que bailar, que tenían que comer cerdo, comer las comidas propias de los babilonios, pero Daniel, Ananías, Misael y Azarías le dijeron al jefe de los jóvenes estos, era al jefe que tenían más cercano, le dijeron, mire, denos permiso de que nosotros cocinemos nuestra propia comida, preparemos nuestra propia comida y denos permiso de no ir a las fiestas del rey, a emborracharnos y todo eso. Y nosotros nos quedamos acá. Entonces el hombre dijo, no, porque los van a echar de menos. Fuera de eso, ustedes al no comer la comida del rey, se van a poner más pálidos, más flacos, no van a rendir y después el rey me manda a mí cortar la cabeza. ¿Sí? Pero entonces ellos le dijeron, no, mire, y nosotros eso no va a suceder porque la comida que nosotros vamos a comer va a ser también buena. Pero no vamos a comer cerdo, ni vamos a tomar licor de ninguna clase, vamos a permanecer acá, pruebe con nosotros 10 días. Entonces el hombre dijo, bueno, está bien, voy a probar con ustedes 10 días y al cabo de los 10 días, entonces vamos a ver si ustedes están flacos, feos, y ahí sí les toca ir a comer allá a la comida, al banquete de los cortesanos, pero si están bien, en buena forma, entonces no. Ustedes siguen cocinando y siguen preparando su propia comida. Entonces acá tenemos en este cuadro cuando a ellos les tocaba hacer trabajos forzados en agricultura, haciendo carreteras, sacando piedra, cargando piedra, recibiendo azotes, pero aquí ya en el siguiente cuadro los vamos a ver ya cuando los seleccionaron. Entonces cuando los seleccionaron para que estudiaran en la Universidad de Babilonia, acá vemos a los 3 muchachos, Daniel, Misael, Ananías y aquí está Azarías. Cuando los miró, después de los 10 días, cuando los vio el capataz, el jefe, Aspenaz, se dio cuenta de que ellos estaban gorditos, muy bien, y que estaban mejor que los que iban a emborracharse y los que iban a bailar y a comer la comida del rey y a comer y a hacer todo lo que los cortesanos hacían del imperio de Babilonia. Entonces, claro, cuando comían
y luego se emborrachaban pues a vomitar la comida y todo, y llegaban trasnochados a dormir y no hacían tareas, no cumplían con sus tareas por estar con la resaca, con el guayabo. En cambio, los israelitas estaban bien y daban sus tareas y salían adelante. Entonces ellos se negaron a comer cerdo, a tomar licor y a comer las comidas del rey de Babilonia. Ese fue el compromiso que ellos hicieron delante de Dios y también delante de Aspenaz, que era su jefe. Ahora, después de eso, entonces dice la palabra del Señor que cuando les hicieron el examen, entonces ellos estaban mucho mejor, muy bien preparados, mejor que los otros, y estaban más gorditos, más fuertes, más simpáticos que los otros estudiantes. Entonces, el hombre les dijo, sigan cocinando ustedes y sigan acá y no vayan al banquete del rey. Bueno, cuando ya hicieron el examen, el rey los encontró que ellos eran 10 veces mejor que los otros estudiantes. Entonces, por haber ganado las evaluaciones, los quiz, las previas que les hicieron, allí en el palacio del rey, después de haber estudiado 4 o 5 años en la Universidad de Babilonia, entonces el rey los puso como secretarios en la alcaldía de la ciudad de Babilonia. Bueno, aquí vemos cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, hizo una estatua muy grande de oro. Era una copia de él, una fotografía de él, una imagen de él, y puso a todo el mundo, a todos los súbditos y a toda la gente que vivía en Babilonia para que se arrodillara ante la estatua y la adorara. Esta estatua era muy hermosa, muy bonita, muy bien hecha, muy bien trabajada en oro y medía 6 metros de altura. Y todo el mundo, claro, cuando tocaron la trompeta y la música y la zampoña y todos los instrumentos de música, todo el mundo se arrodilló y adoró la estatua, porque el rey dijo, el que no se arrodille y adore mi estatua, será lanzado al horno de fuego. Al horno de fuego. El horno de fuego era donde derretían el bronce. Entonces, allí los echarían si no adoraban la estatua. Entonces, cuando sonó la trompeta y la zampoña y todos los instrumentos de música, los únicos que quedaron de pie fue Azarías, Misael y Ananías. Daniel no, porque Daniel estaba en otra ciudad haciendo algún trabajo que el rey le había mandado hacer y no estaba ese día ahí, en Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? El rey llegó y los llamó, le dijo, bueno, ¿ustedes por qué no se arrodillaron sabiendo que yo los iba a echar en el horno de fuego? Entonces ellos le dijeron, mire, majestad, nosotros no nos podemos arrodillar ante las estatuas porque los mandamientos de Dios nos lo prohíben. Entonces en Éxodo 21 al 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni de los que están abajo en la tierra, ni de los que están en las aguas debajo de la tierra. Si alguien hace estas imágenes o estas estatuas, no te inclines ante ellas ni las adores, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad, la desobediencia de los padres. Ese castigo lo pongo sobre los padres, sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que no me hacen caso, los que me aborrecen, los que no me obedecen. En cambio, hago misericordia a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entonces, majestad, le dijeron al rey Nabucodonosor, por eso nosotros no podemos arrodillarnos ante ninguna estatua. Entonces el rey se puso muy enojado y dijo, échenlos al horno de fuego, pero calienten el horno 7 veces más. Entonces, claro, cogieron y dijo, bueno, unos hombres grandes y fuertes que alcen a cada uno. Pasaron 3 gigantes ahí y cada uno agarró a uno de los israelitas, a Azarías, otro agarró a Ananías, otro agarró a Misael y los lanzaron en el horno
de derretir bronce, pero de derretir hierro. Pero resulta que como habían calentado el horno 7 veces más, cuando los gigantes llegaron a la puerta, se derritieron, quedaron cocinados ahí, vueltos chicharrón, y cayeron dentro del horno Misael, Ananías y Azarías, pero a ellos no les pasó nada. Y allí apareció acompañándolos también a ellos el Mesías. Apareció el Mesías, el Hijo de Dios, ahí entre ellos. Cuando el rey miró hacia adentro, vio hacia el horno de fuego, dice: ¿pero cómo? Yo no eché allí 3, ¿por qué veo a 4? Y el cuarto es como el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora caminan sobre el hierro derretido, sobre el bronce derretido, y no les pasa nada. Entonces los llamó: Sadrach, Mesach, Abednego, Misael, Azarías, Ananías, salgan, hijos del Dios Altísimo. Entonces ellos salieron, y cuando los olieron, ni un pelo se les había quemado ni chamuscado, y no olían a fuego, no olían a quemado, no olían a candela. Entonces el rey los puso como secretarios, o sea, los subió de rango y los puso como secretarios del municipio de Babilonia. Ya no eran ayudantes ni ya no eran aprendices, sino ahora los puso como jefes dentro de la alcaldía de Babilonia a estos 3 jóvenes, porque dijo: no hay Dios como el Dios de Israel, que libra del fuego, que libra a los que le obedecen, que está con los que le obedecen, que los acompaña aún y manda a sus ángeles para que los acompañen en medio de su tribulación o de su problema. Y por haber sido firmes y no haberme obedecido, sino haber obedecido a su Dios, eso todavía es más grande, porque ustedes son personas leales, personas firmes en lo que dicen y son de una sola palabra. Entonces el rey los engrandeció. Bueno, después de esto, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. El sueño era que él vio una gran estatua. Esa estatua no era de oro, ya era una estatua diferente. Era una estatua que la cabeza era de oro. Era el imperio babilónico, el imperio de Nabucodonosor. Desde los hombros hasta la cintura era de plata. Entonces era el imperio de los persas. Desde la cintura hasta las rodillas era de bronce. Entonces, el imperio babilónico era el de oro, ¿no? El imperio persa era de plata. Luego aparece hasta las rodillas el imperio de los griegos, que era de bronce, o sea, una mezcla de cobre y de hierro. Y luego de las rodillas hasta los pies, hasta los tobillos, desde las rodillas hasta los tobillos, era de hierro, eran una parte de hierro. Y los pies eran una mezcla de hierro y barro. Entonces eran estos imperios que iban a gobernar todo el mundo conocido. Entonces primero fue el imperio babilónico, que está simbolizado por el oro. El segundo fue el imperio persa, simbolizado por la plata. El tercero, el imperio griego, simbolizado por el bronce, o sea, la mezcla de cobre y de hierro. Y el cuarto imperio, que era el imperio romano o italiano, era de hierro. Luego aparecen los pies de barro y de hierro, que es la democracia europea, o sea, el reducto del imperio romano. Se llama el reducto o la sobra del imperio romano. Entonces es la democracia europea, que es en hierro mezclado con barro cocido. Pero luego dicen que vio una roca que vino y le pegó a la estatua en los pies, y la estatua cayó y se volvió polvo. Entonces esa roca que golpeó la estatua en los pies es el Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces el Mesías vino, golpeó los pies de la estatua
y todos los imperios del mundo cayeron y la roca se creció y llegó a ser un gran monte que invadió toda la tierra. Entonces, claro, el rey Nabucodonosor, cuando vio esto, se despertó todo asustado. Sí, porque era algo terrible. Entonces llamó a todos sus súbditos: bueno, vengan y me dicen qué fue lo que yo me soñé. Dígame, ¿qué quiere decir eso? Y la gente, no, ninguno le podía decir nada, porque él no les explicaba bien qué fue lo que vio ni nada. Y bueno, entonces les dijo: les voy a mandar cortar la cabeza a todos los sabios, los maestros, los inteligentes, los científicos que hay en mi reino, porque no sirven para nada. Bueno, Daniel no estaba en esos días ahí, porque Daniel salía mucho. Parece que a Daniel le gustaba dirigir los puentes, las construcciones nuevas, el plan, el trazado de las ciudades, todo eso. Entonces él viajaba mucho. Cuando llegó Daniel, entonces el jefe de la guardia del rey le dijo: bueno, alístese porque lo voy a matar, le voy a cortar la cabeza. Y le dijo: ¿pero por qué? Yo no he hecho ningún mal, yo no me he portado mal, no he desobedecido al rey. ¿Por qué me van a cortar la cabeza? Entonces el jefe de la guardia del rey le contó, le dijo: mire, es que el rey tuvo un sueño y ningún sabio, ningún entendido, ningún científico, ningún maestro, ningún profesor le pudo decir qué quería decir ese sueño. Entonces el rey por eso dio la orden de matarlos a todos ustedes, los que se dicen ser sabios y ser los líderes de Babilonia. Dijo: no, espere un momentico, no me vaya a matar todavía. Dígale al rey que me dé 3 días, y en 3 días yo oro a Dios, a mi Dios, al Dios de Israel, y Dios me va a dar la respuesta, qué es lo que el rey se soñó y qué quiere decir lo que el rey se soñó. Entonces, claro, el jefe del ejército de la guardia y del ejército de Nabucodonosor hablaron con Nabucodonosor y le contaron que Daniel, uno de los de Israel, de los líderes que habían sacado de Israel, le había dicho que en 3 días él le podía decir qué era lo que se había soñado. Entonces el rey dijo: bueno, listos, está bien, le voy a dar 3 días, pero en 3 días todos van a morir. Entonces Daniel oró al Señor, se puso en ayuno y oración con sus compañeros, con Ananías, Misael y Azarías, todos orando, clamando al Señor para que les revelara el misterio y qué quería decir ese sueño. Entonces Daniel se soñó lo mismo que se soñó el rey, y a los 3 días llegó ante el rey y le dijo: mire, majestad, usted, estando en su sueño, vio una gran estatua, ¿cierto? Dijo: ah, sí, una estatua muy grande, ahí sí se acordó, muy alta, muy fuerte, muy hermosa. Dijo: ajá, y la cabeza era de oro, ¿cierto? Dijo: sí, la cabeza era de oro, y de el cuello hasta la cintura de plata, ¿cierto? Dijo: sí, de plata. Dijo: ajá. Dijo: y bueno, y después de la cintura hasta las rodillas era de bronce, ¿cierto? Dijo: sí, de bronce, de hierro y de cobre, sí, señor. Y luego de las rodillas hasta los tobillos de hierro, de puro hierro, ¿cierto? Dijo: sí, de hierro. Y de los tobillos hacia los dedos era de hierro y barro cocido, ¿cierto? Dijo: exacto, así fue que yo vi. Y dijo: ajá. Entonces, la cabeza de oro es usted, oh rey Nabucodonosor, y el imperio que usted gobierna. Pero luego de usted vendrá el imperio de los persas, que es un imperio de plata, inferior en poder, inferior en calidad, en inteligencia, en edificaciones, en planeación. Pero luego vendrá otro imperio, que es el imperio de los griegos, que es una mezcla de bronce con hierro. Y después de ese imperio vendrá un imperio fuerte, que destruye todo, que acaba todo, que domina todo. Un imperio muy cruel y muy fuerte, que se llama el Imperio Romano, que es desde las rodillas hasta los tobillos, que es el hierro. Dijo: sí, era de hierro, dijo el rey. Dijo: exacto. Entonces, después de eso,
cuando ese imperio pase durante 1000 años, empieza a decaer, y ya es una mezcla de hierro y de barro cocinado, que son los pies. Dijo, sí, los pies eran de hierro y barro cocinado. Dijo, exacto. Pero usted vio que vino una piedra que quién sabe de dónde apareció y golpeó en los pies a la estatua y la estatua cayó al piso y se volvió polvo, ¿cierto? Dijo, exacto, así vi. Dijo, exacto, esa roca, usted oyó decir a alguien del cielo que decía, esta roca es el Hijo de Dios, es el Mesías, que después de esa roca creció y creció y creció y llenó toda la tierra. Y al ver usted eso, cómo crecía y cómo llenó toda la tierra, usted se asustó y se despertó, ¿cierto, majestad? Dijo, sí, exacto, eso fue lo que yo vi. Dijo, ya tiene ¿qué se soñó? ¿Y qué quiere decir lo que se soñó? Entonces el rey dijo, bueno, desde ahora en adelante, usted ya no será secretario de Babilonia, sino que ahora usted va a ser el que va a ser mi ministro de gobierno de todo Babilonia. Entonces así Nabucodonosor engrandeció a Daniel. Pero entonces Daniel le dijo, mire señor, pero yo quiero que también coloque a mis amigos Ananías, Misael y Azarías para que ellos también trabajen conmigo en la corte con el rey. Si es así, entonces con mucho gusto soy su ministro. Entonces el rey dijo, lo que usted diga. Usted es un hombre sabio, un hombre inteligente y no hay ningún hombre como usted. Y su Dios es un Dios poderoso porque revela los misterios y revela las cosas que van a suceder en el futuro. Así se haga. Entonces nombraron a estos jóvenes como miembros del gabinete que gobernaba todo el imperio romano. Eran los jefes del imperio romano y ministros de Nabucodonosor. Bueno, así pasaron los días, los años tal vez. El trabajo que Dios le dio o que Dios le encomendó a Daniel, Misael, Ananías y Azarías fue ganarse para Dios a Nabucodonosor. Tenían que ganárselo para Dios. Entonces ya ahora Nabucodonosor ya es simpatizante de el rey de Israel, ya es simpatizante de la ley de Israel, ya es simpatizante de esa iglesia espiritual de Israel. Entonces el rey empezó ya a simpatizar, a apoyarlos, ya empezó a dar órdenes con Daniel y con sus jóvenes ministros para tratar mejor a los israelitas en todas partes del imperio. Entonces los israelitas ya pasaron a ser personas que ya empezaron a ponerlos de jefes, de capataces y todo, porque el rey ya simpatizaba con ellos. Bueno, un día el rey tuvo otro sueño. Entonces el rey otra vez se asustó todo con ese sueño y también tenía mala memoria seguramente y se le olvidaba que se soñaba, y cuando se despertó, entonces llamó a todos sus sabios y les contó el sueño. Les dijo, mire, yo tuve un sueño, necesito que ustedes me digan qué me soñé y qué quiere decir lo que me soñé. Entonces ellos dijeron, bueno, majestad, cuéntenos qué se soñó, qué fue lo que vio, y nosotros con mucho gusto le decimos qué fue lo que usted se soñó y qué quiere decir lo que se soñó. Pero el rey no se acordaba. Entonces otra vez el problema, si ustedes no me dicen qué me soñé y qué quiere decir lo que me soñé, les voy a cortar la cabeza. Bueno, entonces Daniel llegó y le dijo, mire majestad, yo voy a orar al Señor y voy a pedirle que me revele qué fue lo que usted se soñó. Entonces, bueno, entonces el rey esperó y ellos oraron, ayunaron, clamaron al Señor que Dios les diera la visión de ese sueño que tuvo el rey y qué quería decir. Entonces Daniel volvió otra vez y soñó lo que soñó el rey. Entonces le dijo, mire majestad, usted vio un gran árbol muy grande, y debajo de ese árbol llegaban animales, personas para vivir bajo la sombra de ese árbol. Y ese árbol estaba cargado de frutos y era muy fuerte, muy grande.
y todo el mundo llegaba debajo de ese árbol, unos a tomar la sombra, otros a comer pasto, otros a comer frutas, otros, y habían muchas aves que venían también al árbol, ¿cierto? Dijo, exacto, esto fue lo que yo vi, era un árbol grande, tenía un tronco muy grueso. Claro, eso fue lo que yo vi, dijo el rey. Dijo, ajá, bueno. Y usted estaba extasiado mirando el árbol, sus frutos, sus hojas, mirando cómo venía tanta gente a beneficiarse de ese árbol, cuando de pronto oyó una voz del cielo que le dijo al árbol, se ha dado la orden de Dios ha dado la orden para mandar unos ángeles para que corten el árbol. Y ahora eso sucederá. Claro, llegaron 2 ángeles y cortaron el árbol y lo tumbaron. Claro, al tumbar el árbol quedó el tronco ahí. Entonces la voz volvió a hablar. Pónganle cadenas a ese tronco de ese árbol para que no vaya a retoñar. Entonces le pusieron una tapa de hierro, le pusieron cadenas y claro, no podía el árbol retoñar por eso. No podía volver a crecer, aunque habían quedado las raíces y el pedazo de tronco ahí enterrados. Entonces dijo la voz, tienen que pasar 7 años sobre este tronco y a los 7 años le serán quitadas las cadenas y podrá crecer nuevamente, retoñar y volver a crecer y hacer un gran árbol más grande que era antes. Entonces el rey dijo, sí, exactamente, todo eso que usted dijo, eso fue lo que yo me soñé. ¿Y qué quiere decir eso?, dijo el rey. Entonces Daniel dice que duró como 1 hora sin poder hablar porque él tenía miedo que si le contaba al rey todo lo que Dios le había dicho, seguro que el rey le mandaba a cortar la cabeza. Entonces, bueno, como a la hora, el rey dijo, bueno, dígame, ¿qué quiere decir eso? No interesa si es bueno, si es malo, lo que sea, pero dígamelo. Entonces le dijo, mire, majestad, que ese castigo no sea para usted, sino sea para sus enemigos. Dijo, no importa si el castigo es duro o qué, dígame. Entonces dijo, mire, majestad, lo que pasa es que Dios lo llama al arrepentimiento. Usted tiene que ya no matar tanta gente, ya no tiene que ser ladrón ni hacer tantos daños a la humanidad como hasta aquí le ha hecho. Tiene que cambiar, dejar sus groserías, todas esas malas palabras, todas esas malas expresiones, el odio, el rencor, ser tan malo cuando cogen las personas de los diferentes pueblos y naciones que dominan, como ustedes los torturan, los consumen, aún a los esclavos los tratan tan mal. Usted tiene que cambiar. Si usted cambia, nada de esto va a pasar. Entonces dijo, sí, pero dígame, ¿qué quiere decir? Le dijo, mire, majestad, lo que pasa es que ese árbol es usted. Y usted es un árbol que ha crecido, que tiene mucho fruto, muchas hojas, que vienen todas las naciones del mundo a estar bajo su sombra, a comer de su fruto, de sus hojas, de todos los beneficios que usted hace para la gente ahora, a todos los que se han subyugado, a todos los que son sus súbditos. Pero resulta una de las cosas, usted es muy orgulloso, usted es muy altivo, también es muy duro, muy fuerte con las personas, inhumano cuando una persona le desobedece. Entonces, mire, majestad, ese árbol que es usted va a ser cortado si no se arrepiente, si no cambia de vida, si no deja todas esas malas cosas, si no deja el orgullo y la arrogancia, la altivez, entonces va a ser cortado. Y durante 7 años, entonces usted irá a ir como las fieras del campo y va a comer pasto, va a andar por allá por los montes como una fiera. Entonces, que eso no le vaya a pasar, majestad, porque nosotros lo amamos mucho, lo respetamos mucho, lo queremos mucho y no queremos que eso le vaya a pasar. Entonces dijo, no, tranquilo, Daniel, yo voy a cambiar, yo voy a ser mejor, voy a dejar el orgullo, la arrogancia, voy a dejar todas esas cosas, voy a ser mejor. Pues no mucho, porque para que la gente no me vaya después a pasar por encima de mi autoridad, sino que moderadamente, voy a ser más moderado, dijo el rey. Dijo Daniel, bueno, majestad, que así sea. Bueno,
Entonces el rey se puso muy contento, engrandeció más a Daniel y a sus amigos, les tuvo más estima, más aprecio, más amor. Bueno, y así sucedió. Dice que un día estaba Nabucodonosor, ya tal vez habían pasado unos 3, 4 años o 5 años, y pasaba por ahí caminando por la parte más alta de su palacio, y se veía toda Babilonia, sus calles, sus acueductos, la gente con sus carruajes, todas sus calles pavimentadas, sus casas hermosas, sus jardines. Dijo: esta es la Babilonia que yo he construido, esta es la Babilonia que yo he hecho con mi sabiduría, con mi inteligencia, con mi fuerza, porque yo soy como un dios. Y tan pronto dijo eso, se le crecieron las uñas. Le salió pelo como el pelo de una cabra o de un burro por todo el cuerpo. Se volvió como una fiera. Inmediatamente se transformó y perdió la razón. Se volvió loco como una bestia, como un loco. Y ahí mismo salió cuando la gente lo vio, cómo se transformó, y todos sus súbditos, porque siempre andaba con soldados, con súbditos al lado, y lo vieron así. Entonces él ya no pudo hablar, sino que salió corriendo y se fue y se metió a la selva, se metió por allá entre el bosque, por allá, y duró 7 años perdido en la selva, perdido. Comía pasto, tal vez comía ratas, animales, quién sabe qué más comería, y él andaba como loco, por allá, por la selva, por los campos, por allá, en los sitios solos, en los sitios donde no había gente, por allá se la pasaba, con las fieras, con los tigres, y peleaba con los tigres, peleaba con los osos, pero como una fiera. Pero había momentos en que él volvía otra vez a estar lúcido, a estar otra vez consciente. O sea, le venían momentos de estar otra vez consciente, y se daba cuenta cómo estaba su rostro transformado, sus dientes se le habían crecido, sus uñas se le habían crecido, todo ese pelo y todo eso cubriendo su cuerpo. Entonces, ¡ay, Dios mío, sí! Tú me avisaste por medio de Daniel, me preveniste lo que iba a suceder. Dios mío, perdóname, Dios mío, yo no lo vuelvo a hacer, mire, por favor. Pero ¡pum! Otra vez volvía y quedaba como fiera, perdía otra vez la razón. Y así pasaron 7 años. 7 años en ese estado Nabucodonosor, por la selva, por todas partes, comiendo ratones, pasto, frutas, peleando con los otros animales y así. Entonces, durante estos 7 años, Dios permitió estos 7 años, también Dios permitió esto para que Daniel fuera el que gobernara con todos los otros consejeros y de otras personas que él tenía, que tenían a Nabucodonosor, y aún con la esposa, gobernaron a Babilonia. Entonces, Daniel les dijo: mire, quitemos la esclavitud. Entonces, hagamos que la gente solamente trabaje mediodía para el rey, por la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 12, y que por la tarde la gente se ocupe en sus cosas, que pueda comprar un lote, que pueda tener una casa, que pueda sembrar, que pueda comprar una finca, que pueda negociar. Vamos a dar libre comercio, que todo el mundo pueda comerciar libremente. Que eso sí, paguen un impuesto de lo que venden, de lo que compran, que paguen un impuesto por la cosecha, por lo que ellos hacen, pero que comercien libremente. Vamos a dejarlos que comercien libremente para que haya comida, haya ropa, haya zapatos, haya de todo, y que ellos vendan. Vamos a darles libertad. Entonces, quitamos la esclavitud y la gente va a trabajar voluntariamente, o sea, no voluntariamente, porque es una obligación que trabajen mediodía para el rey, para arreglar las calles, arreglar los parques, arreglar todo, construir puentes y todo eso, pero que por la tarde ellos trabajen para ellos y produzcan para ellos, para su familia, y que tengan su libertad. Entonces todos dijeron: oiga, eso está muy bueno, porque claro, porque todos eran de diferentes naciones, de diferentes pueblos que habían sido esclavizados. Entonces a todos les gustó la idea y así lo hicieron.
Entonces, todos los planes que tenía Nabucodonosor y que le había confiado a Daniel, Daniel lo realizó. Que había que hacer un puente en tal parte, entonces Daniel lo hizo. Que había que hacer un edificio en tal parte, Daniel lo construyó. Que había que hacer esto, aquello, que hacer los alcantarillados, que el agua potable, que todo, porque esa ciudad de Babilonia tenía agua potable, tenía alcantarillado, tenía de todo, como una ciudad hoy en día moderna, porque era una ciudad muy hermosa y todo bien hecho, todo bien planificado. Entonces Daniel así lo hizo. Pero Daniel aprovechó también para darle más poder a los israelitas. Entonces ya él le dio más poder durante estos 7 años, que Nabucodonosor fue una fiera, fue una bestia en el campo que recibió este castigo, y que cuando le venían los momentos de lucidez, él se daba cuenta su estado, su castigo que tenía. Entonces él cada día iba tomando la decisión de cuando volviera, si Dios le permitía volver a su palacio, entregarse al Señor, obedecer la palabra de Dios y ser fiel a Dios. Entonces, así Daniel gobernó. Entonces, al darle más poder a los israelitas, entonces los puso de capataces, de jefes, de gobernadores, de alcaldes, de consejeros, de esto y de aquello. Y el pueblo de Israel surgió, volvieron a Daniel y impulsó y autorizó y obligó a los israelitas a que tenían que construir sus sinagogas, que tenían que hacer copias de la Biblia, de la Torá, tenían que hacer copias de la Biblia, de la Torá, tenían que hacer copias para que cada familia tuviera una copia. Entonces eso puso a trabajar a todos los sacerdotes, a todos los rabinos, a todos los que eran importantes y que tenían buena ortografía, buena escritura. Entonces los puso a trabajar para que cada familia israelita tuviera una Biblia. Y claro, todos los israelitas, todos los de las tribus de Israel que volvieron, que se unieron a la tribu de Judá y de Benjamín y de Efraín, que eran esas 3 tribus las llamaban judíos. Entonces ellos también se volvieron judíos y volvieron y se integraron al pueblo de Israel. Bueno, así Daniel empezó a programar también el regreso a Jerusalén y el regreso a la tierra de Israel, porque los habían llevado a Babilonia, lo que hoy en día es parte de Irán y parte de Irak. A ese sector los habían llevado entre el río Tigris y Éufrates. Entonces él estaba queriendo volver otra vez a Israel y a Jerusalén. Pero el profeta Jeremías había dicho que ellos tendrían que durar con Nabucodonosor como esclavos de él en Babilonia 70 años. Entonces ellos iban llevando su cuenta y ellos sabían que no podían volver antes, sino que tenía que ser en la fecha exacta en que Dios había dicho, para cumplir con el castigo que Dios les había impuesto. Entonces así pasó. Daniel trabajó en esto. Y Daniel llegó a gobernar entonces durante los 7 años. Vamos a mirar a ver qué fue lo que hizo Daniel durante estos 7 años. Que Nabucodonosor estuvo como fiera, como loco, por allá en el campo. Primero, quitó la esclavitud. Segundo, Dios dio la libertad para el comercio. Ahí me quedó mal escrito, puse fue Dios. Entonces no, es Dios la libertad para que hubiera libre comercio. Estableció trabajar mediodía para el imperio, para Nabucodonosor. Colocó a israelitas en cargos públicos. Promovió la construcción de sinagogas, o sea, templos, escuela, donde se reunieran los israelitas. En sexto lugar, apoyó la transcripción de la Biblia, la Torá, o sea, sacar copias para que cada familia israelita tuviera una copia. Entregó el reino a Nabucodonosor de nuevo cuando cumplió los 7 años de castigo impuesto por Dios. Entonces, cuando se cumplieron los 7 años, Daniel le entregó nuevamente el reino a su jefe, a Nabucodonosor.
le entregó nuevamente el puesto. Entonces los israelitas durante estos 7 años comerciaban con tela, fabricaban cosas de cuero, casas de cuero, fabricaban muchas cosas y pusieron almacenes, pusieron muchas cosas, y así los israelitas pudieron volver otra vez a tener dinero, a tener sus posesiones, a tener su casa, a tener todo eso. Fue maravilloso. Durante esos 7 años fue la gloria de Babilonia, fue la gloria del imperio romano, del imperio babilónico de Nabucodonosor, aunque Nabucodonosor no estaba ahí. Sin embargo, Nabucodonosor ya había programado algunas cosas y Daniel las cumplió con esos proyectos o esas cosas que ya había dejado Nabucodonosor en planeación, en papel, en planos. Y gobernó Daniel 7 años sobre el imperio babilónico. Hay que no olvidar esto, porque los hijos de Dios, aunque nosotros todos esperamos al Mesías, al Hijo de Dios que viene en las nubes, sin embargo, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en el país donde estemos. Tenemos que comerciar, poner almacenes, industrias, fábricas, darle trabajo a la gente, darle trabajo a los jóvenes, a los que están empezando. Tenemos que ayudarnos también entre nosotros los creyentes, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos los unos con los otros, tenemos que no mentir, ser fieles, ser leales, no engañar, sino hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque de lo contrario Dios tiene que mandarnos castigos, así como el castigo que le mandó a Nabucodonosor. Entonces el Salmo 1 dice: feliz la persona que no anda en consejo de malos, ni se sienta a burlarse de los demás y a hablar mal de los demás y a quejarse de todo, porque hoy en día todo el mundo, todos los jóvenes, toda la gente, los profesores de todo el mundo andan quejándose, nada les gusta, van contra el gobierno, van contra todo el mundo, pero ellos mismos no producen nada, no producen ni para ellos mismos. Entonces, lo único que saben hacer es hablar mal y desestabilizar las sociedades. Pero nosotros los creyentes, profesores, abogados y todo, no, nosotros tenemos que dejar la murmuración, tenemos que dejar eso de hablar mal, de levantar calumnias, de levantar cosas que no son contra las demás personas, ¿sí? Porque a veces se acusa a un gobierno de que es corrupto cuando a uno no le consta o uno no sabe exactamente cómo esté funcionando el asunto. Para poder uno hablar de corrupción tiene que meterse a hacer una investigación concienzuda, de lo contrario no tiene autoridad para hablar. Entonces, pero hay muchas personas que calumnian a sus gobernantes, que calumnian a sus líderes, que calumnian a los administradores. Eso no está bien. Debemos dejar la murmuración. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de la solución y no ser un problema, sino parte de la solución. No ser problema, sino parte de la solución. Entonces Daniel eso lo hizo con todos los israelitas y así los formó allí en Babilonia. Y fue preparándoles: vamos a volver a nuestra tierra, vamos a reconstruir nuestro templo. Cuando se cumplan los 70 años vamos a volver. Entonces ya todos tenían en mente eso. Ellos sabían que Dios iba a tocar al rey o al gobernador de turno para llegar a esa situación. Bueno, entonces acá volvemos a ver a los israelitas. Entonces ya vimos que los israelitas estuvieron acá en este sector y en este sector, pero que andaron por todo el imperio babilónico comerciando. Algunos inclusive regresaron a Jerusalén, a Israel, regresaron y se establecieron allí, pero eran muy pocos. Casi todos andaban, comerciando, comprando, vendiendo y todo eso. Acuérdense, este era el imperio antiguo de los asirios. Y aquí colocaron parte de las 10 tribus de Israel del norte. Y aquí colocaron otra parte de las 10 tribus. Y acuérdense que cuando llegó Daniel, como lo vimos en los cuadros anteriores, entonces Daniel los organizó, que todos tuvieran su sinagoga, o sea, su templo escuela, los organizó y
los puso a funcionar y les sembró la idea de que tenían que a los 70 años regresar a Israel, regresar a Jerusalén. Entonces ya vimos todo esto para que no lo vayan a olvidar y podamos seguir adelante. Entonces, al cabo de los 7 años, ya Dios restauró a nuestro amigo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor ahora es nuestro hermano, porque ahora Nabucodonosor reconoce el poder de Dios, reconoce la gloria de Dios y se humilla delante de Dios. Y dice la palabra del Señor que gobernó aproximadamente de ahí en adelante. Dios le dio 30 años de gobierno de paz, 30 años de gobierno de bendición a nuestro amigo y hermano Nabucodonosor. Y Nabucodonosor murió creyendo en el Señor, murió sirviendo al Señor y colaboró con Daniel para que los israelitas pudieran progresar, salir adelante y volver a Israel y a Jerusalén. Nabucodonosor no echó abajo las reformas que hizo Daniel, sino que todo lo que hizo Daniel y su equipo, todo lo aprobó, porque se vio cuando él llegó. ¡Ay, el puente que yo quería hacer! No, ya está hecho, majestad. Que el edificio en tal parte, ya está hecho, majestad. Que tal cosa, ya está hecho, majestad. Entonces se sintió feliz, encontró la ciudad más hermosa, las carreteras más largas, todo estaba mejor porque Dios había dado mucha sabiduría a nuestro hermano Daniel para que él gobernara estos 7 años con progreso y con bendición. Bueno, en el año 538, más o menos por ahí en el 36, 35, 535, murió Nabucodonosor. Pero en el 538, su hijo, que se llamaba Belsasar, empezó a gobernar. Pero él hizo cosas malas delante de Dios. Entonces todos los consejeros que tenía el rey los despidió, los echó porque eran viejos, porque eran personas que creían en Dios y no sé qué. Y ahora él decía que no, que él iba a volver a sus dioses, que él iba a volver atrás, que él iba a volver otra vez a la antigua Babilonia. Entonces Belsasar no quiso escuchar más a los sabios que su padre tenía como consejeros, sino que puso jóvenes y empezó a hacer fiestas, borracheras, a tratar mal a las personas, a portarse mal con toda la gente, con todos los países, trató de instaurar otra vez la esclavitud. Bueno, entonces la gente pues no estaba muy contenta con Belsasar y Dios mucho menos. Entonces un día hizo una fiesta y invitó a todos sus cortesanos, a todos sus ministros, a todos sus consejeros, y mandó traer las copas de oro que eran las que usaban los sacerdotes en el templo de Jerusalén, de Israel. Entonces él, para humillar, aplastar a los israelitas, entonces dijo: voy a tomar licor y voy a tomar en estas copas que son sagradas, que es que el templo de Israel, voy a tomar aquí con las prostitutas y con todos los borrachos y con todos los malvados que he reunido, porque todos somos unos malvados, todos somos unos corrompidos y así tenemos que ser. Y empezaron a tomar en esas copas y ya iban borrachitos cuando de pronto apareció una mano de fuego escribiendo en la pared. Y escribió en hebreo en la pared. Y entonces dijo a sus consejeros: lean, díganme qué quiere decir eso. Sus consejeros eran unos pobres muchachos que no tenían conocimiento, no tenían estudio. Nadie le pudo descifrar lo que decía en la pared, pero el rey Belsasar quedó muy asustado. Entonces la mamá llegó y le dijo: es que tú has echado a todos los sabios que tenía tu padre. Entonces por estos jóvenes, estos muchachos locos, no saben qué quiere decir eso, porque ellos no tienen ningún estudio, ningún conocimiento. Pero yo sé que hay una persona que puede leer eso que está escrito ahí, que esa mano escribió. ¡Ay, llámenlo! ¿Quién es? No sé qué. Dijo: eso es Daniel. Daniel, a quien su papá lo llamaba Belsasar,
Él es de los israelitas y en él vive el Espíritu de Dios. Y en él vive y habita Dios, al cual usted ha despreciado, ha desechado y ha profanado. Le dijo la mamá, tráigame a Daniel. Entonces ella fue, hizo llamar a Daniel, que ya tenía en ese tiempo como unos 60 años, 65, entre 60 y 65 años. Entonces vino Daniel y le dijo a Belsasar, mire, le voy a dar una cadena de oro, una corona de oro, le voy a dar un vestido de oro, le voy a dar muchos regalos, le voy a dar cosas, lo voy a nombrar mi ministro. Pero dígame, ¿qué dice en esas letras? ¿Qué fue lo que esa mano escribió? Entonces Daniel leyó y dijo, lo que aquí dice es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir? Usted ha pecado delante de Dios. Usted ha hecho muchas cosas malas, en primer lugar. En segundo lugar, Dios ha pesado las cosas buenas y las cosas malas que usted ha hecho, y son más las malas que las buenas. Por ese motivo, Dios ya le quitó el reino, ya le quitó la corona. Usted ya no será más el gobernador del imperio babilónico. Este imperio babilónico, Dios se lo va a entregar a otras personas, porque usted no es digno de gobernar este imperio. Y resulta que mientras Belsasar y toda su corte y todos sus amigos estaban tomando, emborrachándose y haciendo todo lo malo delante de Dios y profanando las copas del templo de Israel, del templo de Jerusalén, en ese mismo momento los medos y los persas invadieron Babilonia, entraron a la ciudad y cogieron a todos los soldados borrachos, a todo el mundo borracho, y se tomaron el poder. Los que se tomaron el poder fue Darío y Ciro. Se tomaron el poder. Darío era un alto príncipe de los persas y Ciro era un alto príncipe de los medos. Por eso ese imperio de ahí en adelante se llamó el imperio medo-persa. Entonces llegaron ellos, mataron a toda esa gente, mataron a Belsasar, se tomaron el poder y empezaron a gobernar sobre el imperio babilónico. Y ahí empezó el imperio que se llamó Medo-Persa. Bueno, Darío inmediatamente supo que Daniel había descifrado lo que la mano había escrito en la pared y se enteró de que él era el sucesor de Nabucodonosor. Y Darío ya había oído hablar de Daniel, que era un gran sabio, que era un hombre de Dios, que era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios. Y Darío ya tenía cierta simpatía, ya era simpatizante de la ley judía, de la ley israelita. Entonces nombró a Daniel como uno de sus súbditos. Bueno, lo nombró como súbdito, pero al mismo tiempo lo puso por jefe, porque él ya lo conocía. Lo puso como jefe de todos los gobernadores, de todos los asesores, de todos los consejeros del rey. Lo puso como jefe. Entonces todos se unieron para hacer que Daniel muriera. Todos sus consejeros. ¿Por qué? Porque Daniel no robaba, no quitaba nada. Era un hombre fiel, leal, un hombre transparente, un hombre pulcro, y los otros eran ladrones. Los otros gobernadores y consejeros y todo eso eran ladrones. Entonces, ellos buscaron cómo hacer matar a Daniel, pero no encontraron cómo. Entonces, uno de ellos dijo, mire, la única forma es por medio de su mismo Dios. Vamos a decirle a Darío que promulgue un edicto en el cual diga que él es el único rey y que él es Dios, el Dios del imperio medo-persa. Y que todo el mundo no le pida a ningún Dios, sino le pida a él y le ore a él y a ningún Dios. Entonces, claro, cuando ellos llegaron allá y le dijeron, mire, queremos hacer un decreto para que usted dicte una ley, una norma en la cual diga que usted es Dios, que usted es el Dios del imperio medo-persa y que todo el mundo ore a usted, pero no le ore a sus dioses durante 3 meses. Entonces el rey Darío dijo, uy, claro, yo soy como un dios. Yo gobierno desde la India hasta Egipto. Gobierno hasta Turquía. Gobierno todo esto. Pues claro,
Entonces se enorgulleció y firmó el decreto. Pero él no sabía para dónde iban sus consejeros, qué era lo que estaban pensando sus consejeros, qué era lo que habían planeado sus consejeros. Bueno, Daniel todas las mañanas, como manda la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice en Deuteronomio 6 al 9, dice: y esta palabra que yo te mando hoy, la enseñarás a tus hijos al levantarse, al mediodía y al acostarse. Enséñesela y explíquesela cuando vayan por el camino de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Escríbala en tablas y cuélguenla en las paredes de tu casa. Escríbenla en los postes de tus cercas, de las cercas de tu predio, de tu finca. Escriben en las paredes. ¿Sí? Hoy en día a nosotros nos da pena poner un versículo. No, nosotros debemos de poner versículos en la puerta, en las paredes, en los postes de la cerca de nuestra finca. Tenemos que poner versículos para que la gente los lea y vaya conociendo la palabra de Dios, vaya aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, es el mandato que Dios da en Deuteronomio 6 al 9. Que tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros niños, a nuestros hijos. Por eso tenemos que tener colegios cristianos. Por eso tenemos que tener aún bachillerato cristiano, universidad cristiana. ¿Sí ve? Universidad de profesores que obedezcan la palabra de Dios, que obedezcan la palabra del Mesías y del Rey de Israel, del Dios de Israel. Bueno, Daniel, él cumplía ese mandamiento. A las 6 de la mañana se levantaba, abría las ventanas, oraba, cantaba y luego leía la palabra de Dios, volvía a orar y salía para su trabajo. Al mediodía llegaba a almorzar, leía la palabra de Dios, cantaba, oraba y almorzaba. Y descansaba un poquito y luego se iba para el trabajo. Y a las 5, entre las 5 y las 6 de la tarde, leía otra vez la palabra de Dios, oraba otra vez, cantaba otra vez y encomendaba la noche al Señor. Entonces, ese era el diario de Daniel, y todos sus súbditos, todos los que estaban bajo su mando, sabían eso. Entonces, ellos aprovecharon eso para hacer matar a Daniel. Entonces, llegaron y vieron que Daniel estaba otra vez orando, otra vez cantando, y fueron y le dijeron: mire, Rey Darío, usted nos dio una orden que durante 3 meses todo el mundo ore a usted y no le ore a otro Dios. Mire, allá está su vicerrey, su virrey Daniel, orándole a su Dios, leyendo su Biblia y cantando, y antes abrió la ventana, camino y lo escucha. Entonces, cuando el rey vio eso, y como él ya había firmado el decreto, y ellos dijeron: la ley de Media y de Persia no puede ser cambiada ni abrogada después de que se firme. Entonces ya no tuvo cómo librar a Daniel. El rey se puso muy triste. Esa noche no comió, no escuchó música ni nada, porque ya sabían que había que echarlo al foso de los leones. Y bueno, y él estuvo toda la noche pensando cómo evitar eso, pero no encontró la forma. Al otro día, entonces, ese día, por la tarde llegaron y lo echaron al foso de los leones. Pero Dios, los leones, cuando vieron que iba a caer Daniel, se hicieron todos debajo del hueco y cayó Daniel encima de los leones y dijo Daniel: me comieron. Pero no, Dios le había cerrado la boca a los leones. Entonces los leones lo que hicieron fue, se pusieron todos en fila. Daniel, y uno empujó a Daniel para que se acostara encima de los otros. Daniel se acostó ahí y llegaron y le pusieron las patas encima, las manos encima, y el pobre Daniel, asustado, pero ahí quedó acostado encima de los leones y con las manos de los leones encima, y durmió calientico, no sintió frío toda la noche. Y durmió tranquilo encima de los leones, porque Dios le cerró la boca a los leones. Pero el pobre rey no pudo dormir. Al otro día, a las 4:30 de la mañana, salió corriendo, fue al foso de los leones. Daniel, Daniel, tu Dios te pudo librar. Dijo: sí, majestad, Dios me ha librado, estoy bien, gracias a Dios, porque los leones antes me calentaron y dormí encima de los leones, y todos echaron la pata encima para que yo no sintiera frío, y dormí calientico y tranquilo. Entonces ahí mismo el rey dijo: sáquenme a Daniel. Y entonces sacaron a Daniel y dijo: todos los que lo acusaron y todos los que tramaron contra Daniel, tráiganlos con su familia y écheselos a los leones.
Y dice la palabra del Señor que antes de que cayeran al piso, ya los leones los habían despedazado. Terrible, ese fue el castigo para esas personas por haber hecho ese plan malvado contra Daniel. Bueno, cuando murió Darío, porque Darío se puso a hacer guerra con los griegos, y cuando murió Darío, entonces gobernó Ciro, el rey de Media. Entonces ya se convirtió en rey, ya no era príncipe, sino ya era rey, en reemplazo de Darío. Y Ciro, como rey, entonces Daniel siguió siendo su consejero, porque Ciro sabía, lo conocía, y Ciro amaba y respetaba y quería mucho a Daniel. Entonces Daniel un día le dijo: mire, majestad, su nombre está escrito en la Torá, su nombre está escrito en la Biblia, y Dios dice que usted va a dar la orden para que regresemos a Israel, y usted va a dar la orden para que se reconstruya Jerusalén, Israel, y se reconstruya también el templo. Dijo: cuente con eso, Daniel, cuente con eso, dijo el rey Ciro. Claro, el rey Ciro sabía que su nombre estaba escrito en la profecía de Jeremías. Entonces, y que sabía que también ya era la hora de que el pueblo de Israel regresara a su tierra. Entonces dio la orden de que Israel volviera a su tierra, reconstruyera a Jerusalén, reconstruyera el templo de Dios y reconstruyera sus ciudades y volviera a su tierra. Y así se cumplió la profecía del profeta Jeremías, porque ya habían pasado los 70 años de castigo que Dios les había dado a los israelitas por apartarse de la palabra de Dios y por haber hecho lo malo ante Dios, adorando imágenes, siguiendo la hechicería, la brujería y todo esto. Ahora, cuando ellos regresaron a Israel, volvieron a construir los templos escuela en cada ciudad y en cada pueblo principal, en cada ciudad principal. Pusieron otra vez las sinagogas, los templos escuela, la Keila. Entonces volvieron otra vez y la establecieron, porque esa era la orden de Dios que Dios le había dado a Josué, y Josué la cumplió, pero los israelitas tumbaron las Keila, tumbaron las sinagogas, tumbaron los templos escuela y solamente dejaron el templo de Jerusalén, y eso no le agradó a Dios. Entonces ahora volvieron a construir las Keila, volvieron a construir las sinagogas, o sea, templos escuela, y volvieron todos los sábados a enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo. Entonces se reunían los sábados en cada pueblo, en la Keila, o sea, el templo escuela, o sea, la sinagoga, y allí enseñaban la palabra de Dios, y así volvieron a Jerusalén. El que dio la orden de reconstruir a Jerusalén fue el rey Ciro. Bueno, aquí tenemos también el león. Dios le dio unas visiones a Daniel. La primera visión que él tuvo fue un león con alas. Aquí tenemos el león con alas. Era el imperio de Nabucodonosor, el imperio babilónico. Pero luego ese imperio fue reemplazado por un oso que era muy agresivo también, que hacía muchas guerras, y ese oso, que todo lo dominaba, que todo lo poseía, fue el símbolo del imperio medo-persa de Darío y de Ciro. Entonces, el reinado de Darío y de Ciro fue simbolizado por este oso. Después de eso, ellos fueron vencidos por los griegos. Entonces, los griegos vencieron a los medo-persas y se tomaron todo el imperio de los medo-persas, y aún llegaron mucho más lejos, porque llegaron hasta la India y aún tomaron muchos príncipes de la India como sus súbditos. Entonces, el imperio de los griegos era un tigre con ¿cuántas cabezas? Con 4 cabezas. Entonces, este era el símbolo, un tigre con 4 cabezas y alas, era el símbolo del imperio griego de Alejandro el Grande, y sus generales, que era Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Cuando murió Alejandro el Grande,
entonces se dividieron, el imperio griego se lo dividieron en 4 partes, en 4 regiones. Una región fue gobernada por Casandro, que fue Grecia, otra fue gobernada por Lisímaco, otra fue gobernada por Ptolomeo, que fue Egipto, otra por Seleuco. Lisímaco gobernó lo que hoy en día es Turquía. Bueno, y así se dividieron el imperio griego, y los griegos gobernaron durante muchos años este imperio. Bueno, después de esto, entonces los griegos fueron vencidos por los romanos. Entonces el imperio griego fue vencido por el imperio romano. Entonces el imperio romano gobernó sobre el imperio griego. Y el que hizo todas estas batallas de conquista y todo esto fue Julio César. Entonces Julio César fue el que venció a los griegos. Y el símbolo del imperio romano era esta bestia con una cabeza grande, cola larga, garras, y que todo lo que cuando cogía un animal le rompía hasta los huesos. Y tenía 10 cuernos, 10 cachos. Esos 10 cachos simbolizaban la Unión Europea. Y uno de los 10 cachos fue reemplazado por un hijo de él que creció y tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y este gran cacho llegó a gobernar. Entonces, ¿cuáles son las naciones que quedaron del Imperio Romano en la Unión Europea, reemplazando al Imperio Romano? Gran Bretaña, y a Gran Bretaña le salió un hijo que es Estados Unidos, que fue mucho más grande que Bretaña y mucho más poderoso de todos los países del mundo. El segundo que formaba el segundo cacho era Alemania. El tercer cacho era Francia. El cuarto cuerno o cacho era Austria. El quinto cuerno o cacho era Italia. El sexto cuerno o cacho era Grecia. El séptimo cacho o cuerno era España. El octavo cuerno era Bélgica. El noveno cuerno era Suiza. Y el 10º, Dinamarca. Esos 10 cuernos eran pequeños, pero a Gran Bretaña le creció un cacho más grande que hablaba grandes cosas, que es Estados Unidos. Entonces, este es el Imperio Romano y su reducto. Entonces, ahora vamos a ver cómo el Imperio Romano va a ser reemplazado por la Unión Europea. La Unión Europea trata de hacer alianzas, acuerdos para gobernarse. Pero esos acuerdos y esas alianzas, aunque ahora tienen el ejército, que se llama el ejército de la OTAN, eso no funciona. No funciona así en forma. No es una cosa muy poderosa. Pero no sabemos de dónde va a salir el anticristo, porque de estos 10 países va a salir el anticristo. Puede salir de Estados Unidos, puede salir de la Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, de Austria, de cualquiera de esos países va a salir el anticristo, que es el que va a tomarse el mundo. ¿Sí? Y ese anticristo tiene ideas como norteamericanas, como alemanas, como francesas, y es el cacho que creció más grande que los 10 cachos en la cabeza del Imperio Romano. Entonces, hasta aquí vamos viendo esto. Todo el Imperio Romano centró su poder, su gobierno y su autoridad en la Unión Europea. Y allí se levantó un líder que es como el símbolo del anticristo, que es Hitler. Y Hitler se levantó contra el pueblo de Dios y despropió a los judíos. Acá en la primera fase, abajo, vemos los judíos cuando fueron sacados de sus casas, les robaron todas sus posesiones, todas sus riquezas, porque los judíos eran los banqueros, los comerciantes, las personas más adineradas de Europa en la época de Hitler. Aquí ya los vemos en el segundo nivel, los vemos ya como prisioneros en los campos de concentración. Luego, después de años, muchos de ellos, 6 millones, fueron
quemados en los hornos crematorios, otros muertos a tiros, otros muertos a golpes, y algunos fueron usados para trabajar y fabricar armas en las fábricas, obligados a trabajar con hambre, con poca comida, o sea, sin comida, porque les daban era pan y agua, y los hacían trabajar hasta que quedaron esqueléticos. Aquí en el tercer nivel ya los vemos como esqueléticos ya y sin ropa, porque no les daban ni siquiera ropa. Y ya en el cuarto nivel los vemos solamente como esqueletos forraditos en tela. Cuando los aliados los encontraron en estas condiciones: esqueléticos, sin ropa y ya el puro hueso. Entonces la pregunta de los aliados era: ¿y ahora qué hacemos con estos esqueletos? ¿Estos esqueletos vivirán? No, estos esqueletos se van a morir porque no les dieron comida, y si les damos comida, la comida misma los va a matar. Entonces tuvieron que racionarles la comida e írsela aumentando poco a poco, poco a poco. Entonces aquí se cumple la profecía del profeta Ezequiel, que dice: el valle de los huesos secos. Entonces, Alemania, donde fueron llevados los israelitas que los aliados encontraron en los campos de concentración y en las fábricas, los llevaron a una parte plana y los pusieron, y eran todos esqueletos flaquitos, el solo hueso forrado con un poquito de carne y sin ropa. Y sin ropa. Y la pregunta que hace Dios: ¿estos huesos vivirán? Entonces el profeta dijo: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dijo a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, vivid. Y volvieron a vivir. Volvieron esos esqueletos, esos miles y miles, tal vez como 1 millón o 2 millones de esqueletos, volvieron a vivir. Unos se fueron a vivir a Estados Unidos, pero la mayoría volvió a la tierra de Israel. Y allí se convirtieron en un gran ejército. Gloria al Señor. Amados hermanos, hasta aquí hemos llegado en este estudio maravilloso del profeta Daniel. Y así como Adolfo Hitler persiguió a los israelitas, se va a levantar otro anticristo como Adolfo Hitler, que también va a perseguir a los israelitas y a los cristianos. Que Dios nos ayude a estar firmes y fieles, porque Él viene pronto. Va a enviar al Mesías en las nubes del cielo, y este Mesías vendrá para luchar contra el último anticristo. Luego vamos a estar por toda la eternidad en la gloria de Dios.